Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Qué bueno poder estar compartiendo una vez más este espacio con ustedes. Bienvenidos a Conexión Vital. Yo estoy feliz de estar aquí nuevamente después de este tiempo que estuve alejado por estar en el internado en Brasil. Qué maravilla poder estar compartiendo este espacio que está destinado para la educación en salud, para la prevención y para generar conciencia. Todos los días tratamos de hablar de temas diferentes para enseñarles a ustedes un poco acerca de cómo cuidarnos. Y ante todo recordarles que no pretendemos reemplazar una consulta médica, ya que ese espacio de médico-paciente dentro de un consultorio es fundamental para aclarar tantas dudas, para hacer una historia clínica completa. Sin embargo, estamos abiertos a responder sus dudas a través de Facebook Live. Saludamos a todas las personas que nos están viendo por este medio para tratar de aclarar ciertas cosas y lo que realmente necesita o requiera de alguna consulta médica, pues se lo haremos saber también. Bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, importantísimo y que todos los días lo estamos viendo más en los hospitales, en las consultas. Y para eso quiero presentarles a una colega de la Universidad de Manizales, la doctora Dafna Rodríguez, con quien tengo el gusto de compartir en este momento. Ella, pues como les digo, es graduada de la Universidad de Manizales y hace parte del equipo de Parques de la Salud. Doctor Rojas, que ha sido una experiencia maravillosa. Doc, bienvenida. Muchas gracias. Sí, hace rato tampoco estaba por acá. Es maravilloso volver a tener este espacio, sobre todo enfocado en la educación, que es pues para nosotros una de las cositas más importantes. Y como tú bien lo decías, pues que se aclaren dudas y se pongan además otras dudas en la mente de nuestros televidentes, con el fin de que si vemos que, digamos, cumplen algunos criterios de los que vamos a hablar hoy, puedan buscar oportunamente una ayuda médica y una orientación dentro de una consulta ya formal y podamos salir pues como adelante. Esa es también como la idea de este tipo de espacios. Así es, la doctora Dafna Rodríguez es especialista en dismetabolismo y de pronto para muchas personas
personas este término va a ser un poco confuso, entonces contémosle a las personas qué es esto, doctora. Bueno, el dismetabolismo es una palabra muy amplia, ¿cierto? En la cual se enfocan todos los síndromes metabólicos. Los síndromes metabólicos son todo lo que tiene que ver con nuestro peso, con nuestra alimentación, con nuestra capacidad vital, energética, ¿cierto? Y digamos que tiene un grupo de patologías que están allí metidas que la gente se ha escuchado hablar más, como la diabetes, ¿cierto? La hipertensión incluso, la obesidad como tal, como enfermedad, ya como diagnóstico, pues incluida el CIE-10 incluso, el hipotiroidismo, las alteraciones de las paratiroides, las alteraciones ováricas, ginecológicas y testiculares también en los hombres. Entonces, es un grupo grande de Y patologías. cosas que estamos viendo Todo el muchísimo, tiempo, todo el sí. tiempo, y que muchas de las personas que nos están viendo seguramente tiene alguna de estas patologías, entonces puede estar preguntando si tiene alguna duda sobre esto. Sí, entonces con respecto al síndrome metabólico, digamos, la gran dificultad en este momento, las dificultades que estamos teniendo con la alimentación y con el peso. Para nadie es un secreto, se habla todo el tiempo en los noticieros y en todas partes, es del saber común que la obesidad se ha vuelto pues la pandemia del siglo, ¿cierto? Nuestros cambios en la alimentación han hecho que sociedades completas que antes nunca tenían dificultades con el peso, ahorita sí las tengan, ¿cierto? Y incluidos los latinos. Hasta hace unas cuantas décadas nosotros no teníamos tanto problema de obesidad. Era una enfermedad más de países, digamos, desarrollados que tenían unos estilos de vida muy diferentes. Sin embargo, en Colombia hemos visto cómo paulatinamente y de manera muy rápida, acelerada, se ha aumentado la obesidad y de hecho la obesidad en pacientes cada vez más jóvenes. En los hospitales y en la oportunidad que yo tengo de trabajar con el grupo de medicina interna en una clínica grande, vemos con asombro cómo cada vez encontramos pacientes menores de 45 años con enfermedad cardiovascular supremamente avanzada, ¿cierto? Con diabetes difíciles de controlar y con las complicaciones que con esto viene, ¿cierto? También es importante decir que también hay un mundo de mitos y de cosas que se han establecido con respecto a la obesidad y a la enfermedad metabólica, principalmente en la consulta en que vemos esos mitos y esas cosas que la gente ha mal aprendido, con el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿cierto? Todo paciente hipotiroideo le dice a uno, es que yo no bajo de peso porque tengo hipotiroidismo, y realmente eso no es así, ¿cierto? El hipotiroidismo viene como una consecuencia del aumento de peso, y sí, en el paciente que ya está aumentadito de peso, pues le va a dar más dificultad bajar, porque tiene un metabolismo mucho más lento. Sin embargo, no es esa la base, entonces es tratar de desmitificar muchas cosas Por y de supuesto. volver nosotros como pacientes a asumir la responsabilidad de nuestro cuerpo. Me encanta eso, Doc. Definitivamente eso es muy importante y creo que estos espacios están diseñados para eso, para generar conciencia en las personas de que, claro, el médico es una ayuda, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud y hacernos responsable de ella. Hablabas de una cantidad de patologías, de hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, sobrepeso. Como les decía, muchos de ustedes pueden tener alguna de estas enfermedades, así que a través de la línea gratuita 018-127-222 también vamos a estar recibiendo llamadas en vivo para que después de este corte de comerciales empecemos a hablar de todas estas enfermedades que tienen que ver con el dismetabolismo, para lo cual tenemos a la doctora Dafna Rodríguez, especialista en este tema, y aprovechemos para aclarar tantas dudas. Ya volvemos. Enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Ya tenemos preguntas que vamos a empezar a responder en breves momentos, pero hablábamos ahorita en corte de comerciales, doctora, sobre cómo existe algo en común en muchas personas y es, se levantan cansados, una cantidad de dolores en las personas y de pronto le echan la culpa a la edad, Sí. una cantidad de situaciones que debemos entender mejor. Sí, ahí es importante empezar por un concepto muy básico que era la base de lo que queríamos hacer en este programa, y es la inflamación crónica. La inflamación es una respuesta de nuestro cuerpo a diferentes situaciones del ambiente, ¿cierto? A cosas de lo que nos comemos, a algún animal que me haya picado, a algún golpe que yo haya sufrido, traumatismo, ¿cierto? A las enfermedades infecciosas como tal, a los procesos autoinmunes, pues que es harina de otro costal muy, muy grande, pues un tema muy grande. Pero se nos olvida una cosa muy importante, es que la obesidad como tal es un proceso de inflamación permanente, ¿cierto?
Y el síndrome metabólico y lo que empieza a pasar con esa tiroides, lo que empieza a pasar con esos vasos que se nos van tapando, también tiene una respuesta inflamatoria importante, ¿cierto? Eso sin olvidarnos de la carga mecánica que le estamos imponiendo a un cuerpo que está diseñado para un peso de acuerdo a la altura, si eres hombre y eres mujer, y que le estás metiendo mucho más peso del que él está preparado para tolerar, ¿cierto? Todo eso hace que muchos pacientes, una de las consultas más relevantes, más importantes, pero que muchos de los médicos lastimosamente no le prestamos atención, es eso, el cansancio crónico y un dolor que me duele la pierna, que me duele la rodilla, que me duele como los músculos, o sea, 50 dolores que realmente no responden a una patología puntual que yo pueda encontrar en una ecografía o en una radiografía, y como no la veo como un proceso inflamatorio grande, de pronto no la intervengo, ¿cierto? Es decir, doctora, que una persona que tiene sobrepeso u obesidad está en un proceso de inflamación crónica y eso hace que tenga más riesgo de tener estos dolores de los que estamos hablando. Y la cosa es que es el deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿cierto? Claro. Muchos pacientes le dicen a uno, yo amanezco cansado, yo amanezco con dolor muscular, los primeros 5 minutos cuando me levanto de la cama me cuesta mucho moverme, a medida que ya voy como cogiendo actividad y me caliento, pues le dice a uno la gente, ya se me pasa eso, ¿cierto? Pero como es una consulta como tan inespecífica, a veces no le prestamos atención. Y realmente esas son las primeras manifestaciones de los síndromes metabólicos y de un cuerpo que está luchando en contra de, ¿cierto? Las últimas, digamos, manifestaciones de los síndromes metabólicos terminan en enfermedades ya claramente diagnosticables como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Pero los procesos iniciales no son tan claros y no son tan visibles, ¿cierto? Cuando hablamos de síndrome metabólico, para que las personas entiendan mejor, ¿estamos hablando de qué? Síndrome metabólico es una alteración del metabolismo, que es una cosa grandísima. El metabolismo va desde estructuras cerebrales, pasando por la tiroides, pasando por ciertos procesos del hígado, del páncreas, de los ovarios, o sea, es un proceso muy, muy grande que abarca muchas cosas. Sin embargo, si vamos a la raíz de la situación y del problema fundamental, es la alimentación principalmente, ¿cierto? El ejercicio, la actividad física, todas esas cosas que ya hemos hablado, y de allí se desprenden un sinnúmero de alteraciones que inicialmente, y en otros programas lo hemos hablado, a veces responden es al cuerpo tratando de mantenerse como lo más equilibrado que puede, a pesar de que yo le estoy tirando tan duro, ¿cierto? Es decir, una persona con colesterol alto, triglicéridos altos, el azúcar también alta, entra dentro de este concepto que estamos hablando. Sí, y como son enfermedades silentes, ¿cierto? Casi nunca nos damos cuenta que tenemos los triglicéridos altos a menos de que nos hagamos un examen, ¿cierto? Pocas personas, sobre todo ya después de cierta edad, empiezan a presentar que tinnitus, que es el ruido en el oído, ¿cierto? Mareo, algunos malestares por los triglicéridos principalmente, pero en muchos pacientes eso es completamente silencioso. Entonces no le prestamos mucha atención, no duele, no da nada, ¿cierto? Aparentemente. Perfecto. Y terminan en patologías muy grandes, muy complejas, inclusive hospitalizaciones, en pancreatitis, que puede terminar un paciente con una hipertrigliceridemia bien alta, sin saberlo, ¿cierto? Desde antes. Que es otra cosa ahí bien importante. En las últimas guías que hay de medicina interna y demás, por ejemplo, se habla de que la manifestación clara de la diabetes tipo 2 viene a presentarse 15 años después de que yo empiezo el proceso de dismetabolismo. O sea que yo tuve 15 años en el que mi cuerpo se defendió, y yo me tomaba un azúcar, una glicemia y estaba normal, ¿cierto? De pronto otros exámenes más especializados no hubieran estado tan normales, ¿cierto? Como una hemoglobina glicosilada o una insulina. Pero son 15 años en los que yo pude haber cambiado un mundo de cosas y no lo hice, ¿cierto? Es decir, que esas personas que dicen, no, me enfermé de la noche a la mañana, realmente lo que están desconociendo es este tipo de cosas, que el cuerpo es tan maravilloso que él se defiende hasta que llega a un punto en donde dice, no alcanzo más. Ya no doy más. Eso es bien importante saberlo, y especialmente por lo que decíamos al principio del programa, por asumir nuevamente la responsabilidad de nosotros mismos, ¿cierto? Estamos en un país en el que las situaciones del sistema de salud, en fin, no funcionan, ¿sí? Si nosotros interviniéramos nosotros como pacientes nuestras cosas antes, tal vez no tendríamos que sufrir tanto con un sistema que está ya deficiente, ¿cierto? ¿Cómo, doctora? Bueno, cosa importante, empezar a conocer cuáles son los grupos de alimentos y saber yo específicamente a cuáles no soy muy tolerante, ¿cierto? Eso sí es una cosa supremamente individual, muy difícil que digamos para una cosa como para todo el mundo. Cosas grandes, pues, lo que ya sabemos, que lo hemos dicho miles de veces, los azúcares refinados, ¿cierto? De la comida más procesada ahorita, y las harinas que caben en ese mismo grupo. Que es algo que se consume muchísimo. Sí, es la base casi que de la alimentación en este momento en nuestro país. Teniendo una cosa muy clara en cuenta, los triglicéridos, por ejemplo, casi que el 90% de los pacientes lo relacionan con la grasa, o sea, con el chicharroncito y los fritos y en fin. Los triglicéridos tienen una relación directa con las harinas, el dulce y el licor,
¿sí? Entonces, mira que no caben dentro del mismo grupo de lo que siempre se ha hablado, y por eso pronto la gente en sus intervenciones dietarias dice, ole, pero si yo no volví a comer nada de grasas, ¿por qué me siguen subiendo los triglicéridos? Y resulta que es que se nos olvidaron las harinas, los dulces y el licor, incluyendo allí, por ejemplo, dulces que consideramos un poco más sanos, como la miel, como la panela, ¿cierto? De todas maneras, una persona que tenga una hipertrigliceridemia o que tenga problemas de azúcar no puede consumir ningún tipo de estos elementos, así sean más naturales y más, digamos, tolerables dentro de lo que hablamos nosotros de alimentación, ¿cierto? Los triglicéridos, pues el paciente joven, por ejemplo, asintomático, tranquilo, con un buen cuerpo, que está organizadito, que va al gimnasio, en fin, pero que toma cada 8 días, generalmente los triglicéridos están altísimos. Curiosamente, doctora, yo antes de iniciar hacía un video para las redes sociales donde les decía a los jóvenes, para todos los jóvenes que creen que la salud les va a durar toda la vida, este programa pues es maravilloso para que lo vean, porque muchos jóvenes en algún momento caemos en ese error y decimos, no, es que yo nunca me voy a enfermar y como lo que sea a deshoras, ¿cierto? Una cantidad de alimentos en donde, como usted lo ha dicho, 15 años el cuerpo es peleando, y eso que con una enfermedad, y pueden venir otras ahí de la mano. Sí, no, y es indiscutible que lo que se dañó y las consecuencias, digamos, de esos años de mala alimentación no se recuperan nunca. O sea, no logra devolver parte del daño, sí, claro, y no es que sea irreversible en su totalidad, pero sí quedan unas secuelas. O sea, eso es claro, y también depende mucho de la época en donde se presenten las cosas, ¿cierto? Para una persona, y la gente lo va a poder comprobar en su casa, bajar de peso, por ejemplo, después de los 35 años es mucho más complicado. Todo nuestro proceso metabólico cambia. En las mujeres cambian muchas cosas después de la tenida de los hijos, en fin. Si nosotros aprovechamos esa época de juventud para establecer unos hábitos adecuados, para establecer una alimentación apropiada, un hábito de ejercicio y demás, pues cuando estemos más viejos no nos va a dar tan duro. Además, porque adaptarse a las cosas nuevas y cambiar la alimentación no es fácil. Si eso se hiciera en una temprana edad, sería mucho más fácil. Muy bien, Doc. Tenemos muchas preguntas de Facebook Live. Antes de ello, queremos compartirles una nota sobre este maravilloso tema que estamos hablando hoy, para que ustedes tengan aún más herramientas para educarse sobre este tema, para que después del corte empecemos a responder preguntas, que ya tenemos muchísimas en Facebook de este tema, que realmente nos compete a todos, porque todos de alguna manera podemos estar, digamos que cometiendo errores o ya tener alguna de estas enfermedades. Así que vamos con esta nota y ya volvemos. La inflamación es una respuesta fisiológica normal que causa que sane el tejido lastimado. Un proceso inflamatorio empieza cuando los compuestos químicos son liberados por el tejido dañado, pero en la inflamación crónica el proceso inflamatorio puede empezar aún cuando no haya lesión y no terminar cuando debería terminar. No siempre se sabe por qué continúa la inflamación. Esta puede ser causada por infecciones que no desaparecen, por reacciones inmunitarias anormales a los tejidos normales o por estados como la obesidad. Con el tiempo, la inflamación crónica puede causar daño al ADN y llevar al cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, artritis reumatoide. Incluso el cáncer tienen una cosa en común: la inflamación crónica. Esta ocurre cuando hay una acumulación de células inflamatorias que continúan haciendo su trabajo, aunque una infección haya pasado o se haya tratado. Hay alimentos que fomentan la respuesta inflamatoria, por esto es importante limitar o eliminar su consumo. Los alimentos fritos, como papas, pollo o cualquier tipo de carne, carbohidratos refinados como pan blanco, ciertos tipos de pasta y pasteles, gaseosas, incluyendo cualquier otra bebida azucarada, carnes rojas, chuletas o filetes se incluyen en esta categoría, pero también las carnes procesadas como salchichas, jamón y productos enlatados. Y por último, margarina o grasa de cerdo. Muy bien, volvemos para responder algunas preguntas de Facebook Live, donde queremos ser muy enfáticos para que ustedes realmente salgan de ciertas dudas. A Marta Morales, un abrazo grandísimo, gracias por siempre estar ahí pendiente de los programas. En este momento nos está haciendo una pregunta y es, buenas tardes, si una persona de 60 años sufre de hipotiroidismo pero está muy baja de peso, ¿qué debería hacer para aumentar su peso? Desde Bogotá, un saludo muy especial para Marta Morales. Bueno, ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera,
sí tocaría mirar cuáles son los rangos de hipotiroidismo de esta paciente. ¿Por qué? Porque he visto un error muy común, ahí me perdonarán los compañeros médicos, pero en la formulación de medicamentos para el hipotiroidismo, siendo un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir eso? Las últimas guías de lo que hablan es que en pacientes especialmente, pues ya que pertenecen a la tercera edad, no es uno tan estricto con el control de la tiroides, primero. Segundo, el hipotiroidismo subclínico es lo que está entre 4 y 10, bueno, con algunos cambios con respecto a cada laboratorio, pero más o menos en un rango que está elevadito, pero no súper elevadísimo, ¿cierto? Por encima de 10 sí se trata, también de acuerdo a los valores de la T4 libre, y por encima, entre ese 4 y ese 6, no se debería mandar levotiroxina, ¿sí? Eso se llama un hipotiroidismo subclínico. Si el paciente no tiene mayores síntomas, si no está aumentando de peso, si no se le está cayendo el pelo, si no vive dormido, si no tiene la resequedad cutánea, etcétera, teóricamente uno no debería tratar ese hipotiroidismo. Es decir, todas las personas que tengan esos síntomas que acabas de mencionar deberían hacerse un examen de tiroides. Sí, claro que sí. Perfecto. Pero además estamos cayendo en mandar medicamentos sin tener claridad diagnóstica y sin tener claridad en cuál es la necesidad en cada paciente. La otra razón para ser muy estrictos de pronto con el cuidado de la tiroides en los pacientes de la tercera edad es que tengan un componente cardiovascular importante, o sea, que tengan un riesgo, se hayan infartado, hayan tenido accidente cerebrovascular, en fin. Con esos pacientes uno sí es muy estricto, de resto eso no se debería tratar. Eso por un lado. Y por otro lado, recordar que la digamos, gran dificultad con respecto al peso, a la pérdida de peso en los pacientes ancianos y especialmente en las mujeres, viene en la edad posmenopáusica, no por una pérdida real de peso magro, sino por una pérdida de la masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que perdemos es músculo. Entonces, las mujeres nos va pasando mucho que nos ven las piernitas flaquitas y los bracitos flaquitos, pero la barriguita, por ejemplo, no baja mayor cosa. Eso me estoy inventando porque no conozco a la paciente, pero es lo más usual, lo más común. En ese sentido hay que hacer un suplemento con un buen valor proteico en la alimentación. Recordemos que las proteínas no son solamente las carnes y los productos animales, sino también los granos, la quinoa, el amaranto, ciertos elementos que pueden ser cereales o granos, pero que tienen un gran contenido proteico, e inclusive existen en el mercado algunas marcas de elementos que nos pueden ayudar a aumentar la masa muscular porque tengan más proteína. Y lo otro muy, muy importante es que empecemos a hacer algo de ejercicio físico, no solamente cardiovascular, sino de resistencia y de pesito, ¿sí? Peso sin querer decir que sea hacer pesas, porque eso también puede terminar pues en problemas y en daños. Es a empezar a hacer cierto tipo de ejercicios, eso se los puede dirigir pues como alguien que esté metido en un gimnasio o en fin, en el cual uno con su propio peso corporal hace ejercicios de resistencia que le permiten aumentar la masa muscular, porque generalmente la pérdida de peso en las mujeres de edad posmenopáusica es por la pérdida de la masa muscular. Perfecto, es decir que la actividad física es un componente esencial. Sí. Hemos hablado de actividad física, hemos hablado de alimentación, que cuando se empiezan a incluir dentro de un tratamiento médico que puede tener sus medicamentos necesarios, ¿hay realmente una diferencia, doctora? Sí, claro que sí, y realmente con el hipotiroidismo, como les decía, hay un mundo de enreditos, ¿cierto? Por ejemplo, los niveles en los que uno debe mantener la TSH en una persona, que ahorita estábamos mirando también una pregunta de alguien que tenía un antecedente de cáncer de tiroides. El primer año uno es súper estricto y se mantiene, se pasa al paciente al otro lado, a hipertiroidismo, ¿cierto? Por una cuestión de seguridad ahí. O sea, son un mundo de ranguitos que cambian y yo lo que veo es que a veces nos estamos nosotros mismos los médicos como fresqueando con los datos y no siendo claros en cuándo se debe y cuándo no se debe manejar el hipotiroidismo. Y a veces cuando somos muy estrictos con eso también bajamos mucho el peso de nuestros pacientes sin necesidad de pronto, ¿cierto? La TSH no es el producto de la tiroides, la TSH es el producto antes de la tiroides, es la que estimula la tiroides. Por lo tanto, el hecho de que ella esté elevada no quiere decir que necesariamente la tiroides esté disminuyendo la cantidad de lo que ella misma produce. Eso es un enredo pues muy complejo de entender, pero pues es como asesorarse de un endocrinólogo, de alguien que realmente les pueda dirigir un tratamiento para hipotiroidismo con claridad y mirar si sí es necesario. Perfecto, aprovecho nuevamente para saludar a todas las personas que nos están viendo por Facebook en este momento, tenemos una gran audiencia. En este momento Tati Pérez nos hace una pregunta y ella nos dice que tiene un dolor de cintura, que realmente no ha podido controlar. Ella pregunta si de pronto es un dolor muscular, dice que ha tomado muchas pastillas para el dolor, para poder desinflamar y está asistiendo a terapia para este dolor. Bueno, ahí digamos que muy difícil, esa es una de esas preguntas en las que necesariamente pues debemos solicitar que vayan como a una consulta médica formal porque es un dolor muy inespecífico, ¿cierto?
Uno podría pensar desde infecciones urinarias, pasando por alguna alteración de la columna lumbar, pasando por un espasmo muscular, pasando por dolores referidos de otra parte, por situaciones, digamos, en la posición laboral. Bueno, o sea, son un sinnúmero de posibilidades. No es quitar el dolor. No es quitar el dolor. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas que yo veo en esa pregunta? Uno, que esté tomando muchas pastillas y todo, porque pues las catástrofes que uno se encuentra, desde falla hepática, falla renal, úlceras gástricas, en fin, por el uso, digamos, continuo de AINES sobre todo, ¿cierto? El AINES son ¿qué? Diclofenaco, ibuprofeno, pues ese tipo como de medicamentos, que obviamente yo entiendo que para una persona en su día a día, para moverse, para vivir, para trabajar, para mantener sus hijos, su familia y demás, pues tiene que buscar una alternativa para mejorar el dolor, ¿cierto? Pero sí les pido pues como cautela a la hora de utilizar este tipo de medicamentos que son de venta libre y que finalmente nos pueden traer consecuencias bastante graves, ¿cierto? Y realmente debo buscarse una persona idónea para valorar ese dolor, ¿cierto? Siendo una persona joven, uno pensaría más en las cosas mecánicas, ¿cierto? En un dañito de la columna lumbar, en problemitas pues como osteomusculares, y eso una persona que haga fisioterapia pues formal, bien hecha, juiciosa, generalmente le encuentra pues una causa a eso y se logra corregir con facilidad. Perfecto. A Chela Rodríguez, un abrazo inmenso. Gladys Chavarrillo por ese mensaje también, muchas gracias. A Jimena Muñoz, que nos está viendo desde Popayán. Y Lady Judith Mora nos pregunta que ella sufre constantemente de dolores de cabeza, y hago esta pregunta porque los dolores de cabeza ha sido digamos que un gran dolor de cabeza dentro de los debates de este programa, Sí. porque pueden ser por muchas cosas. Ella dice que son puntadas muy fuertes y generalmente se presentan solo a un lado de la cabeza. Después de este corte vamos a hablar un poco acerca de esos dolores de cabeza que tantas personas realmente están, digamos que consultando por esto, y explicar cómo la inflamación crónica y todo lo que hemos venido hablando de hoy tiene una gran relación con todo esto. Ya volvemos. Muy bien, doctora, veníamos hablando de los dolores de cabeza, que definitivamente son una consulta constante de las personas y que muchas de las personas, digamos que toman la iniciativa de buscar un medicamento que se tomó la tía, que tienen en el cajón, que les recomendó X persona para disminuir ese dolor de cabeza, sin de pronto preguntarse por qué, y así esto les esté sucediendo casi que a diario. Bueno, ahí hay varias cosas que mirar. La primera, el dolor de cabeza es una manifestación de un sinnúmero de patologías que van desde una gripa, ¿cierto? La sinusitis crónica, que cada vez es más común, además, se los digo así como puntadita chiquitica, por el problema de reflujo gastroesofágico que estamos teniendo en un alto número de nuestros pacientes. Desde un tumor cerebral, pues, hasta un aneurisma, pasando por una migraña, pues, común, o el estrés, o que no durmió, o en guayabao. Pues, o sea, podemos pensar en un sinnúmero de posibilidades de causas de un dolor de cabeza. ¿Cuál es la recomendación inicial? Primero, empezar a definir cómo es el dolor de cabeza. Hay unos dolores de cabeza que son muy típicos de migraña, ¿cierto? Esa como las que describía nuestra televidente, que es como en un solo lado de la cabeza, hemicraneana, que se presenta con cierta regularidad dentro del tiempo, en el mes, por ejemplo. Suele tener como ciertos desencadenantes puntuales que la gente logra identificar. Generalmente eso es una migraña. ¿Cuál es la cosa? Que no nos podemos quedar con la idea de que de pronto sea otra cosa. ¿Cuál es mi recomendación? Y eso no está en las guías ni así nos lo enseñan en la academia, pero que digamos yo personalmente así lo hago. Nos tomamos el trabajo de descartar las cosas más horribles y más graves. Ya habiendo hecho eso, pues entonces definimos si me prefiero equivocarme a favor del paciente, ¿cierto? Y no en su contra. De ahí la importancia de esa consulta médica que debe recibir la persona para hacer una valoración. Claro que sí. Y ya empezar, ya supongamos que descartamos las cosas más grandes, como lesiones ocupantes de espacio, aneurismas, ese tipo pues como de cosas que pueden amenazar la vida de manera, digamos, más rápida, y ya nos podríamos enfocar en otras patologías. ¿Cuál es una cosa que se deja muy, digamos, de lado y casi nadie la piensa en dolor de cabeza y es supremamente común? El estreñimiento, ¿cierto? O sea, la relación entre el dolor de cabeza, el colon y los problemas ginecológicos, digamos, de desórdenes menstruales y demás en las mujeres, y el dolor de cabeza es muy amplia. Sí, es decir, que una persona con 5 días de estreñimiento tiene más probabilidad de que le
duela la cabeza. Sí, y es una cosa que casi nunca se relaciona, pues inclusive en la consulta médica, ¿cierto? Muchos pacientes a los que les hacemos la terapia de colon o que les mandamos, por ejemplo, los enemas, ¿cierto? Mejoran su parte gastrointestinal y mejoran el dolor de cabeza por ahí derecho, ¿cierto? Por una doble acción, porque muchos de los enemas que mandamos es con café, el Cafergot, ese tipo de medicamentos tienen cafeína y está comprobado en migraña crónica que el consumo de 3 gramos de café diario, ¿cierto? Tiene un impacto importante sobre el manejo del dolor en pacientes con migraña crónica o en pacientes a los que inclusive en posoperatorios de punciones lumbares, ese tipo de cosas, se les manda café. O sea, eso está ya muy estudiado y muy claro. Entonces es un doble efecto, la parte de hacer la catarsis que necesitamos y de mejorar la parte gastrointestinal y además en los efectos del café y de otros medicamentos que se pueden utilizar por esa vía. Entonces la recomendación para una persona que tiene dolor de cabeza diario hay que preguntarse por qué, ¿cierto? Siendo la parte inflamatoria también allí importante y la parte de la inflamación crónica por agotamiento, ¿cierto? Cada vez estamos viendo pacientes con síndrome de agotamiento crónico o el síndrome de burnout, se dice pues en la mayoría de publicaciones, siendo pues algunas, digamos, carreras como la medicina, por ejemplo, uno de los gremios en donde más se ven ese tipo de patologías, pero digamos el cansancio y el estrés crónico, el tener que manejar una vida agitada en las grandes ciudades, yo por ejemplo que viajo a Bogotá y demás lo vemos mucho, la gran mayoría de nuestros pacientes, pues a uno le da tristeza ver que hablan de que salen de la casa a las 4 de la mañana y llegan a las 8 de la noche, ¿cierto? Sin poderse alimentar bien, sin poder descansar, sin ver la familia, sin tener espacios de esparcimiento. Un mundo de Y todo cosas. esto promueve esa inflamación crónica de la que estamos hablando, el estrés. Sí, eso es claro, el estrés es una patología que produce dolor y que produce cansancio y que produce inflamación crónica. Los problemas, por ejemplo, de autoinmunidad que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia en nuestra consulta, en mujeres generalmente jóvenes, es más común en mujeres que en hombres, sin que sea pues también el aumento importante en la población masculina, y estamos quedándonos cortos con la razón de por qué nos está pasando esto como sociedad, ¿cierto? Cada vez vemos procesos de cáncer en pacientes más jóvenes, procesos de infartos en pacientes más jóvenes, procesos de autoinmunidad en pacientes más complejos y con más resistencias a los tratamientos. Y es innegable, y en las publicaciones está, que el estrés en nuestra vida en este momento está trayendo muchas consecuencias. Sabemos que el estrés no es solamente una cosa que está como en el imaginario y en la cabeza, el estrés libera un mundo de sustancias químicas en nuestro cuerpo, de sustancias que están presentes en los procesos inflamatorios que finalmente nos llevan también a la enfermedad. O sea, eso está comprobado científicamente, no es una cosa como que ayúdese, ¿cierto? Y como que uno se invente, sino que realmente hay una comprobación ya clara. Perfecto, doctora. Es decir, que hemos tocado los 3 pilares esenciales realmente que todos debemos, y como usted lo decía al principio, cada uno debemos responsabilizarnos de ellos, que son la alimentación, el ejercicio y la parte del estrés que vendría siendo nuestra parte como emocional, en donde cada uno tiene que aportar su granito de arena, porque es muy difícil pues que el médico coma por la persona, ¿cierto? O que cualquier personal, o el primo, la hermana, nadie puede comer por el otro, ni hacer ejercicio por el otro, ni manejar los niveles de estrés por el otro. Sí, y es, digamos, inclusive una problemática grande para nuestra comunidad médica, me incluyo, ¿cierto? Tenemos unos estilos de vida muy poco saludables, vivimos corriendo todo el día y con la carga emocional de lo que significa tener los pacientes y sus responsabilidades y sus situaciones encima, ¿cierto? Fuera pues de lo que sabemos que el sistema de salud también no nos ayuda como gremio, ¿cierto? Para mí ha sido una batalla personal y lo veo en muchos de mis compañeros, las dificultades que hay para mantener realmente como en línea lo relevante en nuestra vida. Yo pienso que perdemos también como el foco de lo que es importante, mantener nuestra salud, nuestra familia y un estilo de vida que nos lleve a la felicidad y no al éxito laboral, porque esa es una cosa pues que se nos está como enredando a veces, sí. Por supuesto. Doc, en una de las preguntas de Facebook nos hacen una pregunta muy curiosa y que me parece muy relevante porque ella nos dice, bueno, un diabético no puede comer carbohidratos, no puede comer nada de azúcares porque todo es malo. ¿Cuál sería la recomendación que le podemos dar a esa persona? Porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo estarán pensando, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, primero, hay que acordarnos que tenemos una gran gama de posibilidades en la alimentación
y esto es algo que yo le digo a mis pacientes en consulta, no es posible que en un país donde tenemos todas las posibilidades de las frutas, las verduras, nuestros alimentos son todos casi que acabados de coger, nosotros estemos comiendo comida tan procesada. Eso Claro. primero que nada. Segundo, salirnos un poquitico del esquema. En nuestra región, por ejemplo, es muy común que la gente se acostumbró a que almorzaba frijoles y comía por la noche sancocho y para de contar, ¿cierto? Y era como, hasta ahí llegaban los límites. Entonces, no es quitar todo, ¿sí? Es empezar a escoger. Entonces yo siempre les hago un dibujito en el cual uno hace como una reglita de cómo es la distribución de los alimentos, siendo las frutas y las verduras la mitad del plato dependiendo de la hora del día y la otra mitad del plato dividirlo para una proteína y una harina, ¿cierto? Entonces, una sola harina. Entonces, a mis pacientes yo trato de no mandarles unas dietas estrictas, absolutas, porque sé que no son capaces de cumplírmelas, ¿cierto? Entonces, una sola harina es escoger una. Si tú en tu casa hicieron hoy arroz y papa y yuca y tal, ¿qué prefieres? ¿Prefieres comerte el arroz o prefieres la papa o prefieres la yuca? Una, ¿cierto? Una de esas cosas. Entonces, si hoy comiste arroz, pues ya sabes que mañana lo cambias por una papa, ¿sí? Por ejemplo. Tener una buena distribución con las verduras y la proteína. No papa, yuca, No todo junto, no todo es que ese junto es el como se problema, hace. ¿cierto? Entonces, es sacar, por ejemplo, las sopas colombianas todas son harinas, entonces hacen una sopita de papa blanca con papa criolla, con pastica, ¿cierto? Arracacha, van 4 harinas y no hemos llegado al seco, ¿sí? Claro. Entonces, es empezar a mirar cuáles son los grupos de alimentos. Ah, estos son los 3 grupos de alimentos. ¿Cuáles de estos yo debo comer más? ¿Y cuáles de estos debo comer más poquito? Y no tratar de no combinar. Con respecto a las frutas, por ejemplo, tengo muchos pacientes que me dicen, no, yo no volví a comer uvas porque me dijeron que las uvas tienen muchos carbohidratos, pero sí tomo agua panela, ¿cierto? Entonces no hicimos nada. O sea, realmente la proporción de carbohidratos y de azúcares que tiene una uva comparado con lo que tiene una aguapanela o un tinto en aguapanela, pues no son proporcionales. Pues deja la aguapanela y más bien te comes la frutica, ¿sí? O sea, es empezar a equilibrar realmente las cosas. Y las cantidades que tú, pues hablabas mucho de ello, porque de pronto los diabéticos han llegado al punto de que, no, es que no me puedo comer medio banano, ¿cierto? No puedo volver a comer jamás mango. Y es la cantidad, es la proporción, pero además mirar que realmente yo no puedo decir que no me como el banano, pero me tomo un jugo Hit. O sea, realmente Exacto. la proporción de la cantidad de carbohidratos no es Maravilloso. comparable. Entonces, si uno se vuelve a la comida más natural, más del campo, si quitando la mayoría de comida procesada, logra un equilibrio de los niveles de azúcares, de triglicéridos y en fin, de una manera adecuada. Lo que pasa es que hay que hacer una organización, así como lo estamos viendo en pantalla, de que sea una porción muy chiquita de harina, ahí como lo vemos el arrocito, ¿cierto? El otro para proteínas, que son los granos o algunas proteínas pues animales se podrían, y lo otro para frutas y verduras. Importante en los pacientes diabéticos no comer frutas después de las 11 de la mañana en lo posible, dejarlas para la mañana, cosa que ese carbohidrato que nos comemos ahí lo gastemos durante el día, y dejar las verduras para el almuerzo y la noche, ¿cierto? Muchos pacientes, por ejemplo, se quejan de que no son capaces de comer ensalada en la noche porque les cae muy pesado. Tienen razón, hay gente que no la tolera, la comida cruda por la noche no es para todo el mundo, pero pueden hacerse verduras cocidas al vapor, salteaditas, o sea, hay varias opciones que incluyen las verduras, no tiene que ser necesariamente ensalada cruda, pero esa proporción, digamos, de los alimentos para mí es la clave del control del paciente diabético. Eso y tener en cuenta también los horarios, porque en los pacientes diabéticos es muy importante mantener el horario. Maravilloso. Doc. Tenemos una llamada en este momento de Margarita en Manizales, nuestra tía local. Bienvenida, Margarita, con tu pregunta. Para hacerle una preguntita a la doctora, si es tan amable. Doctora, Cuéntame. para hacerle una preguntita, es tan amable. Yo tengo hipertiroidismo. ¿Ese es el que aumenta de peso o adelgaza? El hipertiroidismo, ¿te entendí bien? Hiper. Sí. El hipertiroidismo suele adelgazar. Sin embargo, aunque lo del peso es la característica de la que más se habla, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser así. O sea, la mayoría de pacientes con hipertiroidismo se bajan de peso, la mayoría. Pero no es la única característica de esa patología. Muy bien, aprovecho en este momento para saludar al doctor Jorge Enrique Rojas, que nos está viendo a través de Facebook Live. Padre, te damos un saludo desde el set de Conexión Vital. A pesar de que no estás acá, bueno, estamos aplicando muchas cosas y dándole educación a las personas. Saludar a todas estas personas que nos están escribiendo realmente desde Facebook Live, porque ya volvemos después de este corte a seguir respondiendo sus preguntas. Qué maravilloso poder tener este espacio para compartir con ustedes y ojalá
hayamos podido aclarar muchas dudas sobre este tema. Sin lugar a dudas, quedan muchas cosas pendientes. La doctora Dafna está teniendo en Bogotá, los números aparecerán en pantalla para las personas que nos están viendo en Bogotá o viven cerca, puedan realmente tener una consulta con ella, también en los parques de la salud. Y bueno, doctora, un mensaje final para todas las personas que nos están viendo en este día a través de Facebook Live, en vivo en este momento, para que se lleven para sus hogares. Bueno, muy importante recordar que somos dueños de nuestro cuerpo, que tenemos muchas cosas que podemos intervenir nosotros directamente, que nos hagamos responsables de nuestros procesos de salud, ¿cierto? Así como nos tocará algún día hacernos responsables de nuestros procesos de enfermedad. Recordarles que estamos en el programa de Doctor Rojas Cerca a tu Casa, estamos programando Medellín, Bucaramanga, Bogotá, y pues podemos servirles en sus lugares de origen, tratando de que sea más fácil el acceso también a estas consultas y poderles ayudar allá en lo que sea necesario. Estaremos contándole a todas las personas cuando la doctora vaya a estas ciudades. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros. A ustedes muchas gracias por estar ahí con nosotros sintonizados. Nos vemos en una próxima ocasión y nos despedimos con un poco de música desde el alma y el corazón. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Disculpe señorita, siento molestar. Solo quiero que sepas que te vi pasar con tu sombrero al aire y tu caminar. Me hizo inevitable detenerme a hablar. Si crees que soy extraño puedes tú marchar. En tu defecto darme una oportunidad, invitarte a un café y salir a pasear y demostrarte lo que siento aquí está. Si tomas de mi mano puedes tú sentir lo que tus ojos bellos me hacen revivir. No sabes cómo amo esta casualidad de tenerte en mis sueños y en mi realidad. En Medellín mis flores vas a encontrar, en Nueva York la estatua de la libertad, en México Cancún, tequila, brisa y mar, pero en mi corazón baby amor de verdad. Y aunque parezca loco te puedo jurar que noto algo nerviosa al escucharme hablar. El tiempo se detiene y no puedo escapar, estás tan solo un sí de la felicidad. Si tomas de mi mano puedes tú sentir lo que tus ojos bellos me hacen revivir. No sabes cómo amo esta casualidad de tenerte en mis sueños y en mi realidad. Ven señorita, yo te quiero confesar, mi vida te voy a entregar. Ven señorita, yo te quiero confesar, baby, el mundo va a viajar. Ven señorita, yo te quiero confesar, mi vida te voy a entregar. Ven señorita, yo te quiero confesar, vamos el mundo a viajar. Disculpe señorita, siento molestar, solo quiero que sepas que te vi pasar con tu sombrero al aire y tu caminar. Me hizo inevitable detenerme a hablar. Si crees que soy extraño puedes tú marchar. En tu defecto darme una oportunidad, invitarte a un café y salir a pasear y demostrarte lo que siento aquí está. Si tomas de mi mano puedes tú sentir lo que tus ojos bellos me hacen revivir. No sabes cómo amo esta casualidad de tenerte en mis sueños y en mi realidad. ¿Quién ha visto?